Buenas tardes, licenciada y compañeros. Sean todas y todos bienvenidos al taller de sistematización Abriendo los ojos para cerrar las heridas. A continuación presentaré las integrantes del grupo. Mirna Ordóñez, Seidy Cáceres, Dania Benítez, Kathleen Hernández, Kaylin Aida y su servidora Katia Medina. A continuación realizaremos la descripción del proceso metodológico de la sistematización. La sistematización del programa Abriendo los ojos para cerrar las heridas se llevó a cabo a través de un enfoque estructurado y reflexivo, dividido en varias fases. A continuación se describen los ejes que guiaron el proceso y un análisis de cada uno. Como primer eje tenemos el establecimiento de un punto de partida. Se definieron preguntas claves que orientaron al trabajo de la sistematización, tales como el propósito de la sistematización y las experiencias concretas a documentar. Análisis. Este eje permitió que el equipo reflexionara sobre la importancia de la sistematización como herramienta de aprendizaje y mejora continua. La claridad en los objetivos facilitó la organización del proceso. Como eje número 2 tenemos el registro de la experiencia. Se recopiló y clasificó la información sobre el programa, incluyendo acciones implementadas, resultados y opiniones de las participantes. Dentro del análisis tenemos que esta fase fue crucial para la reconstrucción de la experiencia, las entrevistas semiestructuradas y grupos focales, permitiendo obtener una visión integral de las vivencias de las mujeres, enriqueciendo la documentación. En el tercer eje tenemos el análisis del proceso. Este se llevó a cabo mediante una interpretación crítica del proceso vivido, centrada en cómo el programa ayudó a las mujeres emocionalmente y a comprometerse con otras. Dentro del análisis tenemos que este eje permitió identificar cambios significativos en las participantes, así como los obstáculos enfrentados. Se obtuvo que muchas mujeres experimentaron una mejora emocional y un aumento en un compromiso social. Y como punto número 4, que es el punto de la llegada, se extrajeron hallazgos, conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas que se comunicaron a través del documento final. Dentro del análisis tenemos que este cierre permitió consolidar el aprendizaje obtenido y plantear acciones futuras. Las recomendaciones destacaron la importancia de un seguimiento continuo y la necesidad de ajustar la metodología para futuras intervenciones. Como punto número 2 tenemos el proceso metodológico de la sistematización, abriendo los ojos para cerrar las heridas. Este proceso se desarrolló en 4 fases, que siguen un esquema lógico. Cabe resaltar que el objetivo principal de la sistematización fue documentar y analizar el programa de apoyo psicosocial y emocional a víctimas de violencia de derechos humanos y sus familiares, llevado a cabo entre los años 2015 y 2017 en Honduras. Fases del proceso de sistematización en el documento Abriendo los ojos para cerrar las heridas son las siguientes. Como primer fase tenemos el punto de partida. En esta fase se plantearon preguntas claves para orientar el trabajo, tales como el objetivo de la sistematización, qué experiencias concretas del programa debían sistematizarse y qué aspectos eran centrales en el análisis. Número 2 tenemos la recuperación de la experiencia. Se describen los momentos más importantes del programa, como la atención individualizada a mujeres, la capacitación de las facilitadoras para los grupos de autoayuda y la creación de dichos grupos en comunidades donde las mujeres que recibieron formación replicaron la experiencia. Como punto número 3 tenemos el análisis de la experiencia. Este eje se centra en cómo la comprensión de las experiencias traumáticas y su verbalización ayudaron a las mujeres a superar obstáculos, recuperando el compromiso social y motivando a otras a través de autoayuda. Y el número 4 tenemos las conclusiones y el aprendizaje. Finalmente se recogen los hallazgos, como la importancia de una convocatoria cuidadosa y metodologías horizontales para la formación de grupos de autoayuda, así como recomendaciones para mejorar las futuras intervenciones. El eje central fue analizar cómo la comprensión de experiencias traumáticas defensoras y mujeres ayudaron a generar apoyo emocional y motivar a otras mujeres a través de grupos de autoayuda. Este mecanismo de sistematización implica un proceso reflexivo y estructurado para poder analizar, interpretar y aprender de estas experiencias concretas.
Seguidamente tenemos la estrategia metodológica. La estrategia metodológica que se plantea en el documento Abriendo los ojos para cerrar las heridas se basa en una serie de fases y actividades diseñadas para ofrecer apoyo psicosocial y emocional a mujeres víctimas de violaciones a derechos humanos. El proceso tiene como enfoque principal la creación de espacios seguros y de apoyo entre mujeres, facilitando su empoderamiento y recuperación emocional a través de una metodología participativa y horizontal. Una de las fases de la sistematización es la elaboración de la metodología. Esta se contrató a psicólogos especializados para desarrollar un diseño estratégico que diferenciara la atención a mujeres y niños sobrevivientes de violaciones a derechos humanos. Seguidamente tenemos la selección y formación de facilitadoras. Se seleccionaron 30 lideresas comunitarias y defensoras de derechos humanos en áreas de intervención del programa. La formación consistió en 3 módulos, donde se les capacitó en métodos y técnicas para proporcionar atención psicosocial y emocional. Luego tenemos el funcionamiento de los grupos de autoayuda. Las facilitadoras promovieron la creación de grupos de autoayuda en 5 zonas seleccionadas, con reuniones regulares entre 6 y 20 personas. Se buscaba que las mujeres se ayudaran mutuamente en la recuperación de traumas emocionales y psicológicos. Seguidamente tenemos los principios metodológicos clave. La metodología participativa y horizontal. El enfoque del programa buscó evitar los estilos verticales de liderazgos, promoviendo una escucha activa y la imposición de soluciones. Este modelo se basa en la idea de que las mujeres encontrarían alivio emocional compartiendo experiencias entre sí, sin la necesidad de una autoridad extrema que dictara el proceso. Seguido tenemos el empoderamiento a través del apoyo mutuo. Uno de los objetivos claves era que las participantes del programa no solo recibieran ayuda, sino que se convirtieran en facilitadoras de apoyo para otras mujeres en sus comunidades. Esto no solo fortalecería a las mujeres en lo individual, sino que crearía redes de apoyo comunitarias más amplias. Y luego tenemos la flexibilidad en los temas tratados. Aunque la metodología partía de unos ejes temáticos comunes, se permitió que las mujeres guiaran el proceso hacia los temas que más les interesaban, como el autocuidado y la superación del trauma por revictimización. Metodología de recolección de información. La metodología incluyó el registro de vivencias, el análisis de contextos sociales y la creación de espacios de reflexión para las personas involucradas. Además, se enmarcó en una visión feminista, priorizando el emprendimiento de las personas afectadas y fomentando su capacidad de resistencia ante situaciones de violencia y conflicto. La sistematización se desarrolló en 4 momentos o fases, de manera consensuada con las personas responsables del programa. El equipo sistematizador respondió a una serie de preguntas que orientaron todo el trabajo posterior, las cuales fueron: ¿para qué se quiere sistematizar? ¿Qué experiencias concretas del programa se quieren sistematizar? ¿Qué aspectos centrales de estas experiencias interesa sistematizar? ¿Y cuál es el eje a partir del que se analizaron las experiencias a sistematizar? Se aplicaron diferentes herramientas para la recolección de información, como ser entrevistas semiestructuradas, con un guión previo, pero abierto y flexible. Se entrevistó a mujeres capacitadas como facilitadoras del grupo de autoapoyo, seleccionadas por el Centro de Mujeres, considerando que todas ellas habían iniciado un proceso de creación de grupos en sus comunidades de origen. Entre la entrevista a profundidad completamente abiertas, estas estaban orientadas a investigar las motivaciones profundas y los sentimientos de las personas en cuestión. Se realizaron a mujeres que participaron tanto en la facilitación de los grupos de ayuda como en recibir atención psicológica individual por situaciones de extrema violencia y tensión que han vivido. En los grupos focales, donde se seleccionaron mujeres que habían participado en las facilitaciones, tanto si luego había continuado como facilitadoras como si no lo hicieron. Con ellos se pretendió obtener una presentación del sentir colectivo de las mujeres participantes en el programa. También dentro de la entrevista semiestructurada se obtuvo información por parte de las psicólogas consultoras que participaron en el proceso de atención, capacitación y seguimiento.
con enlaces de las diferentes organizaciones que participaron en la selección de las mujeres participantes y con las responsables del programa. Seguidamente se realizó un análisis del proceso, donde se hizo una interpretación crítica del proceso vivido, a partir de la síntesis de la información recabada, para que se puso el foco sobre el eje de la sistematización, como un programa de este tipo de ayuda a mujeres emocionalmente que las motiva a comprometerse con otras mujeres. Marco teórico conceptual, sistematización, proceso de recolección, análisis y reflexión sobre experiencias vividas, que permite identificar lecciones aprendidas y mejorar prácticas futuras. Autoayuda, estrategia que promueve la ayuda mutua entre personas que enfrentan situaciones similares, facilitando un espacio seguro para compartir experiencias y emociones. Violaciones a los derechos humanos, actos que atentan contra los derechos fundamentales de las personas, como la violencia, la discriminación y la falta de acceso a justicia. Empoderamiento, proceso mediante el cual las personas adquieren mayor control sobre sus vidas, desarrollando habilidades y confianza para actuar en su propio beneficio y en el de su comunidad. Metodología participativa, enfoque que involucra activamente a las personas en el proceso de aprendizaje y toma de decisiones, promoviendo la equidad y la inclusión. Cuidado emocional, práctica que busca atender las necesidades psicológicas y emocionales de las personas, especialmente en contextos de vulnerabilidad y trauma. Contexto. La sistematización se desarrolla en un contexto de violencia y desamparo, donde las decisiones tomadas están orientadas a fortalecer a las mujeres defensoras, permitiéndoles no solo sobrevivir, sino también organizarse y resistir frente a las adversidades. Se trata de un proceso que pretende visibilizar sus luchas, documentar sus experiencias y en última instancia contribuir a su empoderamiento y bienestar. La sistematización se centra en 3 departamentos: Colón, Yoro e Intibucá, cada uno con sus propias dinámicas de conflicto. En Colón, el conflicto en el Valle de Aguán se remonta a la década de 1990, con la concentración de tierras en manos de grandes terratenientes, lo que ha llevado a enfrentamientos violentos entre campesinos que buscan recuperar sus tierras. En Yoro, las comunidades indígenas tolupanes enfrentan la amenaza de desalojo debido a la explotación de recursos naturales, mientras que en Intibucá, la lucha por la defensa de los recursos hídricos ha estado marcada por la violencia, incluida la muerte de líderes como Berta Cáceres. Dentro de la intencionalidad de la sistematización se rescatan varios aspectos clave, como ser, documentar y reflexionar. En ese apartado se busca crear un registro sistemático de las experiencias vividas por las víctimas de violaciones a los derechos humanos en Honduras, especialmente en el contexto de la defensa de los territorios y recursos naturales. Esto incluye tanto el impacto emocional y psicosocial en las víctimas, como las estrategias de resistencia y resiliencia. Generar aprendizaje para futuras intervenciones. La sistematización no es solo la recopilación de datos, sino un proceso de reflexión y análisis que permite identificar qué funcionó y qué no para mejorar intervenciones futuras. Se pretende generar conocimientos que puedan ser útiles para otras organizaciones y proyectos similares. Visibilización de las víctimas. Al documentar la experiencia se busca dar voz a las personas afectadas por la violencia en áreas de conflicto, ofreciendo una plataforma para que sus historias y luchas sean reconocidas y tenidas en cuenta. Y por último, fortalecer el apoyo psicosocial. La sistematización también tiene el objetivo de mejorar los mecanismos de apoyo emocional y psicosocial, ajustándolos a las necesidades de las víctimas. Se trata de entender cómo estos apoyos pueden ser más efectivos y sostenibles en el tiempo. Como podemos ver, la intencionalidad principal de esta sistematización es aprender, visibilizar y mejorar la respuesta frente a violaciones de derechos humanos en contextos de conflicto, especialmente con un enfoque feminista y de empoderamiento. Para el análisis de la información, la sistematización se centra en 2 preguntas clave. La primera es si las mujeres defensoras capacitadas han experimentado mejoras emocionales, y la segunda es si se sienten más comprometidas a ayudar a otras con problemas similares.
Para abordar estas preguntas se examinan varios aspectos del proceso, lo que incluye la selección de participantes, la metodología aplicada y los obstáculos encontrados. Aunque el proceso metodológico fue en general positivo, se identificaron deficiencias en la selección, ya que algunas participantes no cumplían con los requisitos necesarios, además problemas logísticos en los talleres que afectaron la asistencia, lo que retrasó el inicio de las sesiones. Sin embargo, a pesar de los desafíos, muchas mujeres encontraron satisfacción en ayudar a otras, reconociendo que su trabajo como facilitadoras es gratificante. Aunque no reciben compensación material, valoran el impacto positivo que tienen en la vida de otras mujeres, lo que les brinda un sentido de propósito y alegría. Dentro de la sistematización se encontraron resultados positivos. Uno de los logros más significativos fue la formación de grupos de autoayuda, que no solo funcionaron como espacios de apoyo emocional, sino que también se transformaron en plataformas para la defensa de los derechos de las mujeres. Esos grupos fomentaron un sentido de pertenencia y solidaridad, donde las participantes compartieron recursos, información y estrategias para enfrentar situaciones similares, creando un efecto multiplicador en sus comunidades. Las mujeres que formaron parte del programa reportaron un aumento en su autoconfianza y capacidad para tomar decisiones. Ese empoderamiento se tradujo en un mayor compromiso con sus comunidades y un papel activo en la defensa de sus derechos. Asimismo, las mujeres reportaron sentirse más capaces de enfrentar el trauma vivido gracias a las herramientas adquiridas durante las sesiones de cuidado emocional y las actividades grupales. Para el análisis de los resultados, se examinó el proceso de la sistematización del programa, el cual se desarrolló con un enfoque en la documentación y análisis de las experiencias vividas por las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias. Este enfoque nos permitió entender mejor el impacto del programa. Se llevó a cabo mediante un enfoque que involucró la recopilación y revisión de datos provenientes de diferentes fuentes. Los testimonios recogidos durante las sesiones de grupo fueron analizados para identificar patrones y tendencias en las experiencias de las participantes. También se realizaron grupos focales donde las participantes compartieron sus historias y reflexiones. A partir de los testimonios se identificaron varias temáticas como la importancia de la verbalización de las experiencias traumáticas, el papel del apoyo emocional y la efectividad de los grupos de autoayuda. Estas temáticas proporcionaron una base para el análisis y las conclusiones finales del proceso de la sistematización. Dentro de las conclusiones encontramos que el programa ha sido exitoso, especialmente en la capacitación de facilitadoras de grupos de autoayuda, lo que ha llevado a cambios significativos en la forma en que las mujeres enfrentan la violencia y apoyan a otras. Asimismo, la atención psicológica individualizada ha sido un apoyo valioso, pero su metodología es limitada y necesita ajustes para ser replicable y efectiva a largo plazo. La dispersión del trabajo y la carga de responsabilidades han limitado el tiempo dedicado al programa, afectando su implementación. Y por último, los principales obstáculos para formar grupos estables son la falta de un lugar seguro para reunirse y la desconfianza en la comunidad debido a la conflictividad social. En el análisis de las conclusiones tenemos que el programa de capacitación para facilitadoras de grupos de autoayuda ha mostrado ser un esfuerzo significativo en la lucha contra la violencia de género, logrando así varios éxitos y enfrentando desafíos importantes. Uno de los principales logros es la capacitación efectiva de las facilitadoras, lo que ha generado cambios notables en cómo las mujeres abordan la violencia y se apoyan entre sí. Sin embargo, la atención psicológica individualizada, aunque es valiosa, ha demostrado ser insuficiente en su metodología, lo que sugiere la necesidad de un enfoque más estructurado y prolongado. Finalmente tenemos las lecciones aprendidas. La primera es la capacidad de compartir y verbalizar experiencias traumáticas fue clave para que las mujeres superaran obstáculos y se sintieran motivadas a ayudar a otras.
Los grupos de autoayuda demostraron ser un mecanismo efectivo para empoderar a las mujeres, proporcionando un espacio seguro para compartir y recibir apoyo emocional. También la implementación de metodologías horizontales y participativas resultó esencial para fomentar la equidad y la inclusión en el programa. Y la selección y convocatoria cuidadosa de participantes para los grupos de autoayuda es fundamental para asegurar la cohesión y efectividad del grupo. ¿De dónde sale el análisis de las lecciones aprendidas? Pues en el marco del programa Abriendo los ojos para cerrar las heridas, tienen su origen en la reflexión colectiva que se generó a lo largo del proceso, siendo este un componente central en la metodología participativa empleada. Provienen de la reflexión colectiva sobre las experiencias de las mujeres que participaron en el programa y en los grupos focales, donde se recogieron y priorizamos 7 testimonios donde las participantes compartieron cómo el hablar sobre sus experiencias les ayudó a sanar y a motivar a otras. Esto es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.